cuando vayamos a pasar a estructura de datos, que al ser una clase que va a almacenar un valor de tipo elemento, esa clase se convierte en lo que tú quieras que se convierta esa clase. Es decir, tú puedes hacer una clase coches, pero tú puedes hacer que esa clase coches se convierta en un Tsuru, se convierta en un Mustang, o sea, que tenga valores predeterminados solamente para ese tipo de clases que tú quieres que almacene. Es decir, esta E lo único que le va a decir es, ok, es un array list, pero ese array list va a almacenar un objeto y todo lo que hagas en esa clase va de lo que diga el programador. En este caso, lo que hicieron aquí fue que dentro dentro de esa clase va a almacenar un objeto de una clase que ustedes creen, ¿sí? Y como por ejemplo la clase ArrayList es una lista de arreglos, entonces lo que estamos haciendo ahí es que va a almacenar valores en un arreglo, ¿sí? Por ejemplo de tipo integer, ¿sí? Y solamente va a almacenar valores de tipo integer. Si tú por ejemplo haces que ese ArrayList almacene por ejemplo una clase llamada casa y tú quieres meterle una clase que se llame coche, entonces el ArrayList te va a decir, pues no, no puedes a menos de que tu clase coche herede de la clase casa. Es lo único que te pide ese ArrayList, ¿sí? Ahora, ¿qué curiosidades vemos dentro de la clase? Hay una curiosidad y es que cuando no se le menciona una capacidad al ArrayList, porque también puedes agregar las capacidades, normalmente genera una capacidad de 10, ¿sí? También existen datos de elementos vacíos o una capacidad de elementos de datos por defecto vacíos, elementos de datos o datos de elementos, el tamaño. De hecho, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y aquí tenemos constructores, que eso no los vamos a ver ahorita. Pero lo que nos interesa aquí es este punto, de lo que les acabo de explicar hace un ratito, ¿sí? Entonces, este ArrayList, ¿sí? Va a almacenar objetos de la clase integer. Si yo intento almacenarle valores de una clase llamada double, entonces esto no me lo va a aceptar, porque es un objeto diferente. Recuerden que todos los objetos son diferentes, ¿sí? Eso ya no le tocaría verlo a Adrián, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál va a ser el punto importante? ¿Hay diferencias? ¿Hay positivismo en esto? ¿Hay negativismo en esto? Sí, sí lo hay. ¿Puntos positivos o puntos negativos? Uno de estos puntos positivos es lo que yo les mencioné hace un ratito. Ustedes pueden ir almacenando valores sin que tengan un tope, ¿sí? Ese es el punto positivo, ¿sí? Que pueden ir almacenando, pero así conforme vayan a ir almacenando y ustedes conforme vayan pensando, en lo que ustedes quieren hacer más adelante, es como se le van a venir dificultades. Por ejemplo, pueden haber dificultades en el sentido de que, ok, ¿puedo ordenar valores en un array list? Sí, sí lo puedes hacer. Existe una clase que es creo que es una clase de arrays, que su método es un sort, y lo que hace ese sort es ordenar esos valores dentro de una clase, ¿sí? Por ejemplo, el array list, y puede ordenar esos valores. Pero, ¿qué pasa si no son números? ¿Qué pasa si son palabras? Entonces, ahí el ordenamiento de palabras cambia, ¿sí? Cambia ese ordenamiento de palabras. Y el problema con el ordenamiento de palabras, ¿sí? Es que necesitan hacer un algoritmo en específico para que vaya comparando palabra por palabra y si lo quieren ordenar como el abecedario. Ese es un punto, son dos puntos negativos. El tercer punto negativo es, ok, y si quiero hacer esto como si fuera una base de datos, que quiero ir ingresando datos, pero que tengan una llave, ¿sí? Que tenga una llave, entonces prácticamente el array list ya no nos sirve para esto. Para eso existe una clase que se llama hashmap. Y esta clase hashmap, dentro de estos dos menor que y mayor que, necesito dos valores.
un valor que va a ser el que va a fungir como una key, como una llave, por ejemplo, una key que va a ser de string, no sé, y el objeto, ¿sí? Por ejemplo, calificaciones igual a new hash map y ya está. Creo que así era, no me acuerdo. ¿Sí? Calificación. ¿Sí? Y esto es una cosa muy diferente. Van a hacer lo mismo. La única cosa diferente es que este hash map va a guardar una llave que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden ustedes guardar un valor entero y aquí ustedes pueden guardar algún valor. Por ejemplo, que guarden, por ejemplo, modelos coches, ¿sí? Y por ejemplo, vayan haciendo un contador, uno, por ejemplo, un Subaru 2, una Volkswagen 3, etc 4, etc 5, etc, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto positivo en esto? El punto positivo en esto es que ustedes no pueden repetir. Es el único punto positivo que se le ve a esto, que ustedes no pueden repetir el mismo valor, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, declaran, por ejemplo, una matrícula y su nombre, si ya hay una matrícula que exista igual o un DNI que exista igual, ya no se puede agregar. El mismo programa les va a decir que ya existe una llave similar y no se puede agregar al arreglo, ¿sí? Creo que esto también usa estructura de datos, pero no nos vamos a meter a este punto. Pero bueno, esas prácticamente serían las dos diferencias. Si ustedes quieren hacer algo similar a una base de datos, prácticamente el hashmap les serviría. Luego nos metemos a ese punto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con el ArrayList? Vamos a ir viendo unos métodos los más comunes, ¿sí? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, agrego dentro del ArrayList calificaciones, ¿cómo yo puedo agregar un valor? ¿Cómo yo puedo agregar valores dentro de ese ArrayList? Vamos a colgarnos de métodos que vienen dentro de esa clase, ¿sí? Por ejemplo, hay un método que se llama add y aquí dice, añade el elemento específico al final de la lista. Recordemos, y esto es un punto que nada más se los voy a tocar por encima. El uso del ArrayList es una lista enlazada. Cuando se menciona que es una lista enlazada, vamos a tocar el punto aquí. Cuando se menciona que es una lista enlazada, por ejemplo, ustedes pueden decir un valor. Por ejemplo, mi hijo tuvo calificación de 100 en una materia. Ok, ya está agregado esa calificación de 100. Pero mi hijo tuvo calificación de 98 en otra materia. Ok, cuando se habla de listas enlazadas y mencionando el punto del ADD que menciona esto, que añade el elemento específico al final de la lista, se refiere a que, por ejemplo, ustedes agregan este 100 y aquí se va agregando otro valor, por ejemplo, el 98, ¿sí? Y, por ejemplo, dicen, no, pues 70, no, pues que sacó 50, pues 50. Y este valor se va agregando al final, pero se van a ir recorriendo estos datos. Entonces se supone que el primer dato es el 100, el último dato es el 100, pero al final quedó como primero, ¿sí? Hay otro tipo de listas enlazadas en los que prácticamente puede coexistir que sea 100, que sea 98, que sea 70 o que sea 50, ¿sí? Y por ejemplo, desde acá, por ejemplo, agregar otros valores, 98, 50, etc. Ese es el funcionamiento de una lista enlazada, ¿sí? Pero bueno, yo por ejemplo aquí,
Vamos a agregar un valor. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un 100. ¿Sí? Vamos a agregar calificaciones. Y vamos a agregar otro valor. Vamos a agregar, por ejemplo, el 98. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo compilo esto, y corre el programa, no va a pasar nada. O sea, independientemente, esto ya se imprimió, ya se agregó a un arreglo, más no lo estoy imprimiendo. Entonces, ¿cuál sería la forma más fácil de imprimir estos valores? Es sencillo, es como si lo estuviéramos haciendo con arreglos estáticos, ¿sí? Por ejemplo, hay dos formas de agregar estos valores, ¿sí? Forma número uno, yo voy a hacer un for que empiece desde i en 0. Pero aquí va la pregunta del millón. ¿Y yo cómo puedo saber cuántos valores existen dentro de mi arreglo calificaciones? Bueno, antes de pasarnos al for, ¿sí? Vamos a meter un punto importante. Voy a hacer un south y voy a decir tamaño del arreglo. Y aquí voy a meter al objeto calificaciones seguido de un método que se llama size. Y dice, retorna el número de elementos en esta lista. Entonces, ¿cuántos elementos en esta lista voy a tener? Pues 2. Entonces vamos a comprobar que lo que yo acabo de decir es cierto. Y en efecto, dice tamaño del arreglo 2. Entonces, ahora, sabiendo esto, yo puedo entonces decirle aquí a mi for, bueno, que i sea menor a calificaciones punto 6 y más. Pero ahora la otra pregunta del millón es, ¿y yo cómo imprimo estos valores? Entonces, la pregunta también es muy sencilla. Puedo tomar el objeto calificaciones punto y para obtener el valor de ese objeto existe un método llamado get y dice que regresa el elemento de la posición especificada en esta lista. Es decir, si yo, por ejemplo, ven que yo les mostré que aquí había un 100 y aquí había un 98. Bueno, estos están almacenados en una posición, ¿sí? Como si fuera un arreglo estático. Es decir, este 100 se encuentra en la posición 0 y este 98 se encuentra en la posición 1. Entonces, esto de get es obtiene simplemente la posición donde se encuentran esos dos números. Entonces vamos a imprimirlo. ¿Ven? Entonces esto sería 100 y esto sería 98, que son estos dos valores de aquí. No importa el cambio de orden, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner 98 y puedo poner 100. Y va a imprimir 98 y después va a imprimir 100. Porque 100 es el último valor que se agregó. 100 es el que se agrega al final de la lista. Si yo puedo y agrego más valores, por ejemplo, que agregué otros 100, pero aquí agregó una calificación reprobatoria, ¿sí? Entonces 50 simplemente se va a ir al final de esa lista. ¿Ven? Sí, prácticamente es eso. Vamos a ir tomando esos valores, 98, 100, 100 y 50. Pero este último valor siempre va a apuntar a un valor nulo. Es decir, que el arreglo ahí se terminó. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere a una lista enlazada, que ese valor siempre va a ir conectado al último elemento. Por ejemplo, el 98 se conectó al 100, el 100 se conectó al otro 100, el 100 al 50 y el 50 al no tener otro valor siempre va a apuntar a un valor en tierra, que en este caso vendría a ser un valor nulo.
Y obviamente al ser un valor nulo, simplemente el recorrido ahí termina. ¿Sí? Entonces, ya conocimos los tres tipos de métodos más comunes: el método ADD, el método size y el método get. Ahora, esto es una forma número uno para yo poder imprimir valores, ¿sí? Del arreglo de un array list. Esta es la número uno. Existe una segunda forma y más sencilla, que es usando un for each. Normalmente aquí en el for each, sí, normalmente en el for each, aquí se piden dos cositas, ¿sí? Que estas dos cositas se deben de cumplir. La primera es quién va a ser el objeto que vas a imprimir. Por ejemplo, si yo en el array list estoy guardando un integer, ¿sí? Si yo en ese array list estoy guardando un integer, entonces yo voy a decirle al for each que vas a meter o vas a ir contando todos los integers. Por ejemplo, integer. Y le vas a dar un nombre a esa variable, ¿sí? Que sería una variable temporal. Por ejemplo, calificación. Vamos a reducir ese término. Ahora, ¿qué más sigue? ¿De dónde voy a obtener el valor de las calificaciones? Seguido de dos puntos. Del array list calificaciones. ¿Sí? Porque recordemos que ArrayList está guardando una calificación, está guardando calificaciones. Entonces yo puedo hacer un sort, aquí, calificación, ¿sí? Y al final simplemente guardarlo de esta forma. Entonces ahí está. ¿Qué pasa con esa segunda forma? Con esa segunda forma lo único que estamos haciendo es evitar, ¿sí?, que nos plasme ese get, sino simplemente lo que hace ese for each es, ok, de ese array list vas a tomar elemento por elemento y lo vas a almacenar en esa variable temporal calificación, ¿sí? Y ven que sin necesidad de poner el punto get como lo pusimos aquí, reducimos muchas cosas. Por ejemplo, evitamos poner esto, todo lo que está dentro de ese for. Evitamos también agregar en qué posición se encontraba la calificación, ¿ok? Son dos cositas que se evitan al agregar un for each. ¿Sí? Ok, menciona Rafael una tercera forma. Ah, sí, sí, sí. De hecho, la tercera forma, número 3. La tercera forma es hacer un sort, calificaciones. Y esto tiene un factor común. Esto lo está trayendo de un toString. Que ese toString se los tiene que explicar también el compañero Adrián. ¿Qué pasa con el toString? Vamos a buscar ese toString por aquí. Esto es un row, size empty, contains index. Esto es un object clone to array. Array, element add, get, set, add. Remove el equals. Si no está aquí, en algún lugar lo debe de jalar. Su list. Sí, de algún lugar lo debe de estar jalando. Sí, no lo encuentro por aquí. A menos que esté hasta el final.
Sí, no, no está aquí. Miren, de aquí dejaron un método vacío. Sí, esto lo deben de traer de un toString, ¿sí? Lo único que hacen con ese toString es traerse todos los valores que tienen almacenados en ese arreglo. Y lo único que hicieron aquí es que tanto al inicio como al final se le agregaban estos corchetes, ¿sí? Hay una cuarta forma, pero es haciendo uso de lambdas. Solamente que esa forma yo no me acuerdo. No me acuerdo muy bien cómo se usaban esas lambdas. Que de hecho en esta parte de aquí me debería demostrar un foquito que me dice, oye, lo puedes usar también con lambdas. Pero esta vez no me lo muestra. Pero bueno, podemos hacer maravillas con esta array list. Y ese es el ejemplo que quiero hacer en el siguiente ejercicio. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se quedaron en algo? ¿No entendieron algo? ¿Cuál era la primera? Aquí está. De hecho, a ver si les puedo pasar, copiar este código aquí. Y ahí está. Ese es el código. La más clásica es este for. Es la más clásica que pueden usar ustedes. La segunda es menos común, pero alguno que otro código lo van a ver siempre. De hecho, normalmente yo suelo ocupar este por, porque se me hace menos intuitivo. Se me hace más intuitivo que pues este for. Ok, miren, ¿cuándo van a usar un for each? Esa es una excelente pregunta. Depende del ejercicio. Depende siempre de lo que vayan a hacer. Por ejemplo, yo por aquí debo de tener un código. Por aquí, por aquí, por aquí. Este no es. Ajá, ajá, ajá. Y es esta. Y esta. Miren, por aquí debo tener un proyecto que hice en su tiempo. Voy a mostrarles esta carpetita de aquí, que es dentro de modelos. Miren, por ejemplo, hay un ejercicio que vieron aquí, y esto es un punto que voy a recalcar. Este ejercicio de aquí es un ejercicio que se llama maneja círculos. El propósito del proyecto es que ustedes puedan agregar círculos en un contexto gráfico, ¿sí? Y ustedes puedan mover ese círculo, puedan moverlo y puedan eliminarlo, ¿sí? ¿Qué cosas se usan en ese proyecto? Se utiliza un array list, ¿sí? Se utiliza un array list. Pero, ¿y cómo dibujo esos círculos? Bueno, hay un modelo que se llama círculos. De hecho, esto es lo que tienen que ver ustedes con Adrián. Por ejemplo, esto es full programación orientada a objetos. Tienen que ver esa parte de la herencia, de cuando están implementando algo. El tema de los constructores. Cuándo usar un constructor vacío y un constructor sobrecargado. ¿Sí? Pero el punto que nos importa a nosotros es este de aquí.
Aquí estoy usando un for each. No sé si se dieron cuenta. Y lo único que está haciendo el for each nada más es simplemente dibujar en el contexto gráfico todos los círculos que el usuario haya agregado en este array list. Y si se dan cuenta, aquí estoy almacenando un array list de puro círculo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, su única función del array del for each es simplemente ir imprimiendo, ir imprimiendo, ir imprimiendo, ir imprimiendo y nada más. No haces nada más. De hecho, ven que el for each está solito, solito. A menos de que dentro de ese for each agreguen algún valor más, como por ejemplo, ok, por ejemplo, si en el array estás guardando una persona y dices, bueno, por cada persona que vaya mostrando, quiero que me menciones, por decir un ejemplo, si el día de su cumpleaños o la fecha del mes y el día coincide con el mes y el día del día de hoy. Y podemos guardar en algún otro punto de una array list los cumpleaños de esa persona que coincidan el día de hoy. Nada más. Si vas a hacer cosas más grandes y más extensas, entonces no te sirve el for each. Te sirve simplemente un for como el que vimos al inicio. Este for de aquí. ¿Sí? La única función que está haciendo es imprimir. Y si se dan cuenta, la función que tenemos aquí es simplemente mostrar en pantalla todos los círculos que están en el contexto gráfico. Nada más. Es la única función que le puedo dar yo a un for each, que simplemente me vas a mostrar y nada más. ¿Sí? No tienen un valor común. Y de hecho, y de hecho, aquí es donde yo lo estoy mostrando. ¿Ven? Estoy trayendo a círculos, que es la clase que acabo de agregar, y aquí simplemente los voy dibujando. Estoy trayendo al método dibujar, y recuerden que el método de dibujar tiene un for each, y simplemente se imprime en esa pantalla. Es el único uso que se le puede dar a un for each, nada más. Simplemente que sean impresiones o cositas mínimas, básicas. ¿Por qué? Porque si le agregas más cosas, el mismo for te va a decir, oye, este for each ya no te sirve un for más complejo como el que tenemos aquí. Y nada más. Es como que la única función que yo le puedo ver a ese for each, sin darle más vueltas. Profe, ¿qué diferencia hay con el for each clásico? ¿A qué te refieres con el for each clásico? Ah, ese es el punto que yo quería llegar ahorita con ustedes. Sí, ese es un buen punto ahorita que lo acabaste de sacar, Rafael. Hay hay un apartado que yo hasta la fecha del día de hoy nunca supe cómo funciona. Y ahorita les voy a decir cuál es esa forma que yo no sé cómo funciona. Miren, él menciona la parte de calificaciones, punto, calificaciones, punto, y él menciona un for each, este método for each. Dentro del método for each hay un parámetro, ¿sí? Ese parámetro menciona que hay una clase llamada consumer, que dentro de esas lambdas existe un superinteger, ¿sí? Que en este caso está haciendo referencia al integer que está guardando ese array list y genera una acción, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa acción? Sí, que es esto de aquí. Y dentro de este for each menciona ese, system.out, system.out, println. Hasta la fecha del día de hoy, yo no sé cómo funciona esto.
Si hay alguien por ahí que sepa cómo funciona y que lo sepa explicar, se lo agradeceré bastante. Sí. Porque si nos vamos a leer el código que tenemos aquí, lo único que está diciéndolo a la clase objects es que está llamando a un método que no requiere un valor nulo, ¿sí? Que es un valor no nulo, que en este caso es la acción que estamos imprimiendo, ¿sí? Y a ambas variables se les está agregando parámetros o atributos que ya están declarados, ¿sí? Y lo único que hace este for es ir mostrando todos los datos que se encuentran dentro de esta raíz. Y lo único que puedo entender con esto es que esto está diciendo, ok, esta clase, que es una clase system, está llamando a un atributo que puede ser que sea un atributo público o un atributo estático, ¿sí? Por ejemplo, el atributo que es un atributo estático, ¿sí? Que funciona como una constante, ¿sí? Esa constante nos regresa un valor nulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese valor nulo? Yo puedo obtener los métodos de esa variable. Entonces, lo único que le estamos diciendo aquí, ¿sí? Es decirle, bueno, mándame llamar con esto al método println. Y recordemos que println simplemente nos muestra saltos de línea. La acción vendría a ser esta, que vas a imprimir valores con un salto de línea. ¿Ven? Y lo único que se hace aquí, pues simplemente no muestra la parte del parámetro, ¿sí? Porque a final de cuentas es una acción que va a ser por dentro del for each. ¿Ven? Que es esta de aquí. Y su acción simplemente va a ser mostrar lo que tenga este for. Y nada más. Es la única explicación así medio extraña que yo puedo dar ante esto, ¿sí? Pero de ahí en fuera no sé cómo funciona. De hecho, inclusive le he preguntado a profesores y tampoco me han sabido explicar bien esa parte. Así que una disculpa por esto, ¿sí? Que sí, como lo dice Rafa, es un método, es un for each tradicional. Lo único que yo veo de diferencia aquí con esto es que todos hacen una línea, ¿sí? Se pasa mediante una acción, que esta acción es simplemente llamar a un println, que dentro del for each hay un método, hay un for, que ese for está recorriendo todas las iteraciones que están dentro de esa array list y mostrando los datos sin sin que tú hagas un for como este. ¿Sí? Que lo único que hace este for each es hacer las cosas hacer un código compacto y sencillo y que sea fácil de entender, ¿sí? Entender en el sentido de que dices, bueno, el array list guarda un integer. Entonces, si yo mando al integer y mando una variable temporal a que todos los elementos que vamos a recorrer del array list sean también de calificaciones. Y simplemente voy a ir imprimiendo lo que me muestre mi variable temporal. Nada más. ¿Sí? Y esto se hace de una forma compacta. O sea, ya por dentro del método ya hay alguien que está recorriendo esos elementos. Y nada más. Entonces, ¿cuál sería nuestra ventaja con esto? Que la ventaja es que no se necesitaría saber cuál es la propiedad que define el límite de la lista para recorrerla. ¿Y quién es la propiedad que define el límite de la lista para recorrerla? El get. Curioso. Esa es su propiedad. Ahora, buscando un poquito más dentro o indagando un poquito más dentro de este for each, hay algo que se menciona y es que la forma fácil que se da para poder recorrer esto de forma sencilla es que
todo es una jerarquía de clases de forma estándar a nivel de framework, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Como todas las colecciones, escuchen bien, como todas las colecciones heredan de una clase que se llama collection, y si se dieron cuenta, por aquí arriba, de hecho esto no lo muestra, el for each tampoco lo muestra, pero prácticamente todas las clases o la mayoría de clases heredan de collection. Ahora, ¿qué pasa con este collection? Si nos damos cuenta también aquí, ¿sí? Si nos damos cuenta también aquí, hay un apartado que se les considera o es una clase llamada iterable. ¿Qué hace esta clase iterable? Lo único que hace iterable es que nos permite a nosotros recorrer una lista cualquiera sin acceder por posición. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí con este for each? Que estamos recorriendo una lista sin necesidad de obtener una posición, como si lo estamos haciendo con el primer for de acá. ¿Sí? Que aquí sí necesitamos saber la posición en donde se encuentra el arreglo. Y si se dieron cuenta aquí, en este for each o en este for, si se dieron cuenta, nosotros aquí, si no nos metemos al código a indagar, entonces nos damos cuenta que aquí sí necesita una posición, porque allá hay un método, ¿sí? Y hay un método que lo hace, ¿sí? Pero nosotros aquí no sabemos ni idea. Ahora, la parte del iterador, lo que hace es que va a definir un método que devuelve un iterador para una colección determinada. Y el iterador es un patrón de diseño que permite recorrer cualquier grupo de elementos sin necesidad de acceder por posición, que es lo que se está haciendo aquí, que no estamos accediendo a ninguna posición, ¿sí? Ahora, esto tiene un nombre y esto pueden apuntarlo bien y si quieren lo pueden investigar. Esto de aquí, que es este tipo de for each, se les considera un sugar, ¿sí? O más complejo, una sintaxis sugar. ¿A qué se refiere la sintaxis sugar? Que es el lenguaje que soporta algunas curiosidades, como por ejemplo que es capaz de recorrer un array, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la explicación? Que en un array, en principio, no parece ser una clase de Java, porque no se define como una clase normal. Cuando se define clase es que se crea un objeto y ese objeto se almacena en memoria, ¿sí? Y esta clase al almacenarse en memoria, pues obviamente está esperando una acción, está esperando una respuesta. Pero, como lo vemos aquí, esto no se considera una clase, sino simplemente está regresando un algo que no se está almacenando en memoria, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si veamos la especificación del lenguaje, ¿sí? Lo que es la parte de los arrays, implementan un método que se llama cloneable como un serializable, que de hecho el serializable sí lo menciona por acá. Sí lo menciona por acá. Sí, aquí está la clase serializable. Sí, aquí está la clase serializable. Y de hecho la clase serializable no tiene nada. Eso lo pueden investigar ustedes. Ahora, si nos indagamos aún más a esto, ¿sí? Si nos indagamos aún más a esto, nos vamos a quedar con una sola cosita, ¿sí? Que el for each tiene un array que tiene funciones dentro que permiten recorrer elementos sin necesidad de saber una posición en la lista. Y nada más. O sea, prácticamente resumen de todo el choro que les acabo de meter en casi 15 minutos de clase, ¿sí? Que ahorita se les va a hacer pesado, pero más adelante se les va a hacer mucho más fácil si se ponen a investigar, ¿sí?
Ese es el choro con los for each. Sí. De una definición salen más definiciones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una práctica sencilla. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica sencilla. Voy a hacer una práctica que se llama 04 y voy a meter a ArrayList promedios. ¿Sí? Y dentro de esta vamos a hacer una práctica no tan larga para no aburrirlos. No tan larga para no aburrirlos, pero sí algo manipulable. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a instanciar un objeto de la clase ArrayList que este nos va a guardar un valor integer, ¿sí? Y vamos a decirle calificaciones. Igual a new ArrayList y ya está. Ahora, ¿qué vamos a almacenar aquí? Yo aquí voy a generar una variable booleana que se vaya, bueno, no una variable booleana, sino lo único que yo puedo hacer aquí es hacer un while. Y vamos a ir tratando de hacer este proyecto poco a poco. ¿Qué vamos a hacer con este ArrayList? Voy a generar aquí un escáner, sc igual a new scanner, system.in, ¿sí? Y aquí simplemente definir una variable, por ejemplo, enter opciones, igual a 0. ¿Y qué voy a hacer con opciones? Voy a decirle aquí sc, perdón, opciones va a ser igual a sc.nextInt. Y aquí preguntar south, perdón, calificación. Calificación. Ingrese una calificación. Ingrese una calificación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Fíjense bien. Si yo a esta calificación le meto un if, y si esta calificación es mayor a 0, si esta calificación es mayor a 0, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un break. Fíjense lo que voy a llegar ahorita. Ingrese una calificación. Ingrese una calificación. ¿Ven? Esa es una forma de ciclar. Es una forma de ciclar. Se cicla hasta que no tenga un valor. Pero si yo, por ejemplo, le agrego 100, el ciclo se rompe. ¿Por qué? Porque es un valor mayor a 0. Entonces, ¿qué puedo preguntar aquí? Que sea una calificación mayor a 0. Nada más. No estamos especificando también si es una calificación mayor a 0 o que sea menor a tanto. ¿Sí? Porque también eso es lo que podemos hacer. ¿Sí? Que sea una calificación mayor a 0, pero que tampoco pase que sea menor o igual a 100. ¿Sí? ¿Qué estamos diciéndole aquí? Bueno, estamos diciéndole que tú te vas a ciclar cuando haya un valor menor a 0 y mayor a 100. ¿Sí? O sea, que se encuentre dentro de los números positivos. ¿Sí? Fíjense bien. Voy a agregar 0, 101, 102, 100 y el ciclo se rompe. ¿Ven? Esa es una forma muy básica de este tipo de ejemplos, ¿sí?
cuando se los piden en la escuela. Sí, ese es un ejemplo muy sencillo cuando les dicen, traten de validar sus programas, porque hay veces que los profesores se los rompen. ¿Sí? Esa es una forma muy sencilla de ciclar ciclos, ¿sí? Cuando quieres algo y el usuario te da otra cosa, ¿sí? Hay una forma también más sencilla de cuando tú le agregas valores. Fíjense, aquí les están agregando letras y fíjense que esto aquí les dicen, nope, estás agregando letras y no números. Y esto de los errores también se los debe explicar Adrián. Pero bueno, esa parte me lo voy a reservar para la clase de la siguiente semana, ¿sí? O bien, si nos da tiempo, lo vemos más adelante. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar este while y vamos a tomar este do, un do while, ¿sí? Un do while. Y vamos a meter el ciclo while aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Lo único que estamos haciendo es que vas a hacer primero lo que está aquí, ¿sí? Hasta que te dé una calificación, ¿ok? Entonces, podemos agregar esto, ¿sí? Y podemos agregar también un entero, opciones, igual a 0. Y podemos hacer un SOUT. Por ejemplo, ingrese alguna opción. Alguna opción. Y aquí, por ejemplo, SOUT, 1 punto guión, insertar calificación. ¿No? Punto número 2. Sacar promedio. Y punto número 3. Ver las calificaciones. Ver las calificaciones. ¿Sí? Por el momento vamos a agregar algo así muy sencillo. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es hacer un while que se cicle y puedo decirle opciones es igual a sc.nextInt, ¿sí? Y aquí decirle si opciones es mayor a 0 y si opciones es menor o igual a 3. O sea, no quiero que pasen más de esos datos. ¿Ok? Entonces, si cumple ese rango, hago un break y aquí dentro puedo hacer un switch y dentro del switch meterle las opciones. ¿Qué puedo decirle aquí al apartado de las opciones? ¿Sí? Ups, aquí yo me equivoqué. Estaba así. ¿Qué puedo hacer aquí dentro de esta parte de las opciones? Puedo hacer un case que vaya desde el 1, ¿sí? Y aquí meter el otro while. El otro while era es un SOUT, inserte una calificación. Inserte una calificación. Y aquí decirle calificación es igual a sc.nextInt. ¿Ok? Y preguntar que la calificación sea mayor a 0 y calificación sea menor o igual a 100. ¿Ok? Si es así, entonces genera un break y yo puedo decirle a calificaciones punto add calificación y ya está. Y puedo preguntar aquí sí, sí, por ejemplo, un SOUT desea salir. Es más, podemos hacer esto.
Vamos a agregar las opciones desde aquí, en el South. 0, salir del programa. Si aquí en el case esto es un while que va a un true, entonces puedo meter un boolean que se llame bandera igual a true. Entonces esta bandera la puedo yo meter aquí. Y aquí en el case 0, o lo puedo agregar aquí arriba. Sí, voy a agregarlo aquí arriba. Case 0. Es un true. Vamos a dejárselo en true. Vamos a quitar esto. Y aquí decirle system.exit 0. Y fíjense lo que voy a llevar ahorita. Voy a compilar esto. Y lo voy a correr. Ahora fíjense lo que muestra. Insertar calificación. Voy a darle en el 1. Voy a agregar una calificación. Yo no puedo agregar ceros. Ok. Encontramos el primer error. Esto de aquí debe ir aquí adentro. Ándale. Vaya adentro. Y aquí está. Voy a agregar el 1. ¿Ven? Sigo agregando ceros. Voy a agregar el 100. Y se vuelve. ¿Ven? Ingrese alguna opción. Voy a hacerle el 0. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el programa no se para? Esto yo lo puse a modo capcioso. ¿Sí? Esto yo lo puse a modo capcioso. ¿Por qué el programa no se para? Bueno, aquí entra el término de no programen antes de pensar. Porque si programan, entonces van a terminar esto en más de una hora. ¿Sí? Yo aquí le estoy especificando, ¿sí?, qué opciones, ¿sí?, sea mayor a 0. O sea, no puede haber un número 0 en el programa. ¿Sí? Entonces yo lo que debo decirle es que sea mayor o igual a 1. Mayor o igual a 0 y que esté dentro del rango de -3, menor o igual a 3. Entonces si yo, por ejemplo, me muestro aquí, pongo 1, 100, y ahora aquí agrego un 0, entonces ahora sí el programa terminó. ¿Por qué? Porque se encontró entre el rango del 0, del mayor o igual a 0 y el menor o igual a 3. ¿Sí? Entonces, como yo le di 0, entonces el programa terminó. ¿Por qué terminó el programa? Bueno, porque hay un método estático llamado exit. Lo que le estamos diciendo con exit es que el programa termine, se fusile, así nada más. ¿Sí? Y ya, esto sería todo. Entonces, vamos a hacer un repaso antes de hacer lo demás. ¿Hicimos declaraciones? Sí, hicimos declaraciones de variables. Por ejemplo, instanciamos un objeto de la clase calificaciones que nos va a guardar en una array list, ¿sí? Y va a guardar integers. Ahora, dentro también pusimos un escáner para leer por teclado y agregamos dos variables más. Una variable calificación, que esa variable calificación es una variable entera, y una variable opciones para esto de aquí. Dentro del do while metimos un menú, ¿sí? De hecho, este menú, voy a agregarle un south aquí para hacer un separador. Ya está. Metimos un menú con 4 apartados. El 1, insertar calificación. El 2, sacar promedio. El 3, ver las calificaciones. Y el 0, salir del programa. Entonces hicimos un while que se cicle si agrega valores que no están dentro de ese rango. Si no hay valores que están dentro de ese rango, entonces simplemente el programa no puede pasar. Así porque sí.
Entonces, si el usuario escoge un valor que sea 0 o un número comprendido del 1 y el 3, entonces se rompe el ciclo, este ciclo solamente, no el del do while, solo este ciclo, y se pasa a este switch. Y lo que está haciendo este switch es preguntar por casos del 0 al 3. Por ejemplo, si yo presioné 1, entonces meto un while que también se va a ciclar en caso de que el usuario agregue un valor mayor o igual a 0. Que de hecho aquí yo puedo poner un 0, porque a lo mejor el profesor dijo, bueno, que sean calificaciones de 0 y no calificaciones que sean del 1, del 2, del 3, ¿no? Porque siempre van a haber calificaciones reprobatorias en 0. Si hay un valor comprendido entre este rango, entonces el ciclo while se rompe y el valor que hayas obtenido en esta variable lo vas a almacenar en el arreglo calificaciones con el método ADD. El ADD simplemente añade un valor en el arreglo. Y se sale y va a imprimir esto. Como es un ciclo que se cicla, valga la redundancia, entonces regresa hacia arriba y vuelve a preguntar esto de aquí, ¿sí? Como lo hicimos hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, meto un 1, 100 y ven. Por ejemplo, meto el 1 también, 200, 200 o 1,98 y ven que se cicla porque estoy agregando valores mayores a 100, ¿sí? Y si aquí, por ejemplo, le digo 0, pues simplemente se sale del programa y ya no hace nada más, ¿sí? Ahora, falta un punto importante. ¿Cómo saco el promedio? ¿Cómo saco el promedio de esas calificaciones? Voy a hacer un case 2. Recuerden lo que vimos en el ejercicio pasado. En el ejercicio pasado, recuerden que hacemos uso de un size, que nos regresa el tamaño de la lista. Entonces, dependiendo del tamaño de la lista que hagamos dentro, es como podemos saber cuántos valores hay. Y lo único que nos importaría es la suma. Entonces, por ejemplo, dentro de este case, voy a hacer un break. Voy a decirle, por ejemplo, South promedio general, y aquí va a recibir un valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle aquí en un entero contador igual a 0, ¿sí? Y en este contador igual a 0 puedo hacer un for each, por ejemplo, que sea integer, que sea calificación. Creo que ya hay una calificación creada, sí. Calificaciones. Y dentro de calificaciones puedo decirle contador más igual calif. Y simplemente puedo dividir esa suma entre el promedio. Entonces aquí puedo decirle calif entre calificaciones. Perdón, es el contador. Perdón. Es el contador entre calificaciones. Sí, pero aquí nos da un error. Dice que hay un operador de tipo, que es un operador binario, que es un entre. Entonces voy a decirle aquí, por ejemplo, entero promedio, que va a ser igual a contador entre calificaciones punto 6. Ah, ahí está mi error. Calificaciones punto 6. Ahí está. Ahí está. Entonces, traemos una suma de todas las calificaciones que se vayan sumando y simplemente lo dividimos entre lo que hay en la lista, porque no sabemos, ¿sí? Entonces, aquí simplemente muestro otra vez esto. Entonces, 1, 100, 1, 98. Y si saco el promedio, ven que aquí dice que promedio general de 99, ¿sí?
y me voy a salir del programa. Voy a reiniciar esto otra vez. 1, 0, 1, 0. Pero ¿y si saco el promedio? El promedio general es de 0. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo sacar una de 100, una de 98. Y si saco el promedio, ven que el promedio general es de 49. ¿Por qué? Porque ya habíamos agregado 1, 2, 3 ceros, uno de 100 y uno de 98. O sea, fueron 5 calificaciones. Por eso el promedio tan bajo. Y si queremos ver las calificaciones, ¿sí? Si queremos ver las calificaciones, que es la número 3, que es el case 3, entonces aquí puedo decir con un south, lista de calificaciones, y aquí simplemente hacer lo que mencionó el compañero anteriormente, calificaciones. Entonces, por ejemplo, 1, 100, 1, 100, 1, 98, 1, 70. Si quiero sacar el promedio, tengo promedio general de 92. Y si quiero ver las calificaciones, ven que aquí están las calificaciones que yo agregué. 100, 100, 98, 70. Y me salgo del programa. Esto puede ser redundante y esto es un código largo, sí. De hecho, si se dan cuenta, me llevé solo 66 líneas. Nada más. Poquitas. Pero bueno, yo creo que para cada uno de ustedes, el único problema es de que el único problema es que un problema similar a esto les puede llevar hasta una semana. Pero ya vimos que es muy fácil. Ya vimos que es muy fácil. A ver, déjense los proporciono por Discord. Déjense los proporciono al Discord. Hay una aplicación. Hay una aplicación que se llama Carbon. Creo que era Carbon Code. Ah, sí. Entonces, puedo pegar ese código ahí. Y voy a hacer que esto sea un archivo PNG. Entonces aquí me voy a ir al curso de Java y ahí está. Ya se está subiendo. De hecho ya se subió. ¿Sí? Ya se subió. Ahora, yo sé que en uno de estos puntos ustedes me pueden decir, bueno, yo sé que en esto ustedes me pueden decir, bueno,
Sí, muy chido todo. Sí, muy chido y todo. Pero, ¿y puedo simplificar todo esto? Sí, se puede simplificar. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que vamos a ver ahorita por encimita? Funciones. Y este es el punto que yo quería llegar ahorita. ¿Podemos nosotros simplificar todo esto? Sí, se puede simplificar. Y de hecho, sí, vamos a ir empezando a hacer cositas uno por uno. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar funciones, ¿sí? Yo le llamo funciones porque no nos estamos metiendo al 100% a programación orientada a objetos, ¿sí? Recordemos que yo puedo hacer varios tipos de métodos, pero vamos a especificarnos en uno principal. El método main es un método estático, ¿sí? Que este método main, ¿sí? Si se ponen a investigar un poquito, el método main funciona como un hilo, ¿sí? De hecho, si ustedes abren su administrador de tareas corriendo este programa, se van a dar cuenta que en el administrador de tareas, o por ejemplo aquí, por ejemplo ahorita que estoy viendo esto, aquí hay un relojito. Si yo, por ejemplo, el relojito y configuro una sesión para hilos, ¿sí? Por ejemplo, voy a cerrar esto y empiezo a correrlo, ¿sí? Aquí está el hilo. Aquí está el hilo del método main. El método main es un hilo, ¿sí? Y este método main, si por ejemplo le doy 1, ¿sí? Y empiezo a insertar calificaciones, ¿sí? 2 con promedio, 25, 2. Se van a ir dando cuenta, ¿sí? Que esto tiene un tiempo, ¿sí? Solamente que este punto pues nadie se los va a enseñar, más que ahorita. De hecho, esto no se los debería haber enseñado. Pero bueno, el método main es un hilo, a final de cuentas. El método main es un hilo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay alguien que destruye la máquina virtual, ¿sí? Y nada más. Estos tienen un significado, ¿sí? Que ese significado yo se los voy a explicar ya después. Pero bueno, al punto que quiero llegar es, esto es un método main, ¿sí? Y si por ejemplo usamos la consola para correr esto, de hecho voy a meterme aquí a cursos, a Java, a release promedios en el dist y lo abro en una terminal y le digo Java, ya 04 a release promedios. Bueno, hay un error. Sí, hay un error porque estoy corriendo una versión de Java muy distinta a la versión de Java que tengo ahorita. Una disculpa por eso. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, vamos a solucionar este problema. Si yo me voy a propiedades y aquí en run, aquí muestra un apartado que dice arguments. Estos argumentos, oh sorpresa, son estos argumentos que yo tengo acá, ¿sí? Que se les conoce como parámetros, ¿sí? Se les conoce como parámetros. Y estos parámetros pueden ser del tipo que ustedes quieran. Enteros, dobles, flotantes, bytes, booleanos, longs, bytes, ¿no? Arreglos de tipo, arreglos de objetos, arreglos de tipos de datos primitivos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí puedo meter argumentos, ¿sí? Simplemente que pues esto por dedicación, cuando se lee esto por la máquina virtual siempre va a especificar que la línea que contiene el método main siempre tenga argumentos, sea lo que sea, pero que siempre tenga argumentos y que el nombre del método main no se cambie. Porque si yo, por ejemplo, cambio esto, si se dan cuenta, dejó de aparecer
ese simbolito de play, de púchale play. Y de hecho, si yo lo corro, me dice, oye, no hay un método main. Pero si ahí estaba, le cambié el nombre y de hecho ahí está. Sí, pero le cambiaste el nombre. Y ya si lo vuelvo a correr, ven que regresa el simbolito ese de púchale play. ¿Sí? Punto número 2. Se pueden encapsular los métodos. Tienen sus tipos de encapsulado. Pueden ser métodos públicos como pueden ser métodos privados. ¿Hay alguna diferencia entre el público y el privado? Sí. Que si tú estás intentando llevar esta clase a algún otro lugar y sabes que ese método contiene cosas que nadie más lo puede ver, más que salvo un método que se puede ser un método público, que ese método público haga las acciones del método privado, es lo único que se puede ver. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Sí? Y el método público pues va a ser visible, es simplemente la visibilidad. Porque estático, ¿qué pasa con los métodos estáticos? A diferencia de los métodos que no son estáticos. Si se dan cuenta, por ejemplo, creo que aquí no tengo ningún ejemplo. Ah, sí, aquí. Esto es una clase. Esto es una clase que se llama System. Esta clase System está llamando un método que es un método estático. La diferencia entre un método estático y un método convencional es que en el método convencional tú tienes que instanciar un objeto de esa clase para tú poder mandar a llamar a ese método. Y un método estático no. Un método estático tú lo puedes mandar a llamar así porque sí. Y lo único que va a hacer ese método es ejecutar una acción. Ya sea que esa acción sea te regrese algo, por ejemplo, un número de alguna operación que tú ejecutaste, o que te regrese simplemente lo que imprimiste en un arreglo. Por ejemplo, lo que hicimos aquí. Por ejemplo, lo que hicimos aquí. Que solamente te está regresando las calificaciones. ¿Sí? Ese es el chiste de los métodos estáticos, que simplemente no te generan basura en la memoria, cosa que sí lo hacen los objetos. Los objetos se instancian y se almacenan en memoria. Los métodos estáticos no se almacenan en memoria. Simplemente te traen el resultado de algo. ¿Sí? Y si, por ejemplo, como esto es un método main, que es un método estático, independientemente si fuera o no estático, si yo quisiera mandar a llamar a un método, vamos a hacer un método. Existen dos tipos de método en los que puedes regresar y no regresar nada. Por ejemplo, los que no regresan nada se les consideran voids. ¿Sí? Es un método void. Por ejemplo, get calificaciones. Y lo único que está diciendo void es, oye, no regreses nada. Es eso, no regreses nada. Y lo único que yo puedo hacer aquí es, puedo dejar el método vacío, ¿sí? Sin parámetros, ¿sí? Exactamente, como lo comenta Rafael, puedes utilizar estos métodos void para poder ordenar valores. Eso sería un muy buen ejemplo. O igual, puedo yo utilizar este void para yo mostrar valores de una raíz. Ahora se van a preguntar, oye Daniel, pero quiero que en ese método tú imprimas las calificaciones que yo como usuario mando a guardar en el array. Pero hay un problema. El array está dentro de un método. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que si una variable está declarada dentro de este método, cuando tú saques esa variable de ese método y lo pases a otro método, no va a funcionar. Porque esa variable solamente es del mundo de este método, siempre y cuando esté dentro de estas llaves. ¿Sí? Dentro de esas llaves es un mundo. Estas son otras llaves, estas son otro mundo. Si yo, por ejemplo, mando a llamar a calificaciones, me dice que, oye, no está declarado. No existe. Pero yo lo declaré arriba en un método, sí, pero nada más le pertenece al método main. No le pertenece a get calificaciones. ¿Sí? O sea, es como que ya tiene dueño, es mío, yo lo compré.
¿Cómo podemos solventar ese error? Bueno, aquí en el parámetro puedo decirle ArrayList y voy a guardar el integer. Calificaciones. ¿Sí? Calificaciones. O que puedes pasarle algún otro valor, no específicamente debe ser el mismo nombre, ¿sí? Puede ser C, puede ser calif, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero por referencia y nada más por la práctica vamos a dejarlo en calificaciones. Calificaciones. Ok, y ahora sí. Entonces voy a imaginarme que existe algo dentro de ese array list, ¿sí? Y aquí simplemente voy a decirle, for integer calificaciones. Y aquí puedo yo mostrar, por ejemplo, un south calificación y aquí un south. ¿Sí? Y lo único que estoy haciendo es mostrar las calificaciones. Chicos, punto muy importante. Cuando ustedes hagan un método, no le digan aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer por práctica. Por ejemplo, voy a traerme esto de aquí. Promedio general. Promedio general. ¿Sí? Y aquí va, bueno, ahorita paso a comentarles ese pequeño errorcillo. Pero aquí hay un problema. Oye, esto es un método normal. Y esto es un método estático. Oh, sorpresa, me cacharon en el asalto. No pueden mandar a llamar un método normal en un método estático. Pero ustedes en el método normal sí que pueden llamar métodos estáticos siempre y cuando hagan referencia a una clase. Pero ¿cómo es eso posible? Sí, porque este método, que es un método normal, es una manzana y el método main es una pera y no pueden revolver manzanas con peras. Entonces, para solventar ese error, tenemos que fijarnos que en el método main tenga un static. Ah, si tiene un static, bueno, antes del void, meto un static. Static void, get calificaciones. Entonces, puedo suplantar este case 3 por get calificaciones. Get calificaciones. ¿Sí? Y me dice, oye, tengo un problema. Necesito un parámetro, pero no encuentra el argumento. Bueno, pues tráete el argumento. ¿Qué argumento es? Bueno, hay un parámetro que es un array list y guarda un integer, que ese objeto se llama calificaciones. Y sí, ya existe un objeto almacenado, declarado aquí arriba, se llama calificaciones. Entonces aquí se lo agrego y ya está. Entonces hago un clean and build. Voy a decirle, por ejemplo, 1, 100, 1, 90. Por ejemplo, 3. Quiero ver las calificaciones. Y ven que aquí dice 190. ¿Sí? Pero, ¿por qué mencionaste, Daniel, que puede haber un error al ustedes mostrar un mensaje? Bueno, hay un problema, sí hay un problema. Si ustedes van a vender su programa a otra persona, por ejemplo, que ustedes tengan una persona que hable inglés y esa persona ve su programa y ve que le empieza a mostrar mensajes en español, esa persona no va a entender el español. ¿O qué pasa si esa persona dice, bueno, yo sí entiendo el español, pero se lo vende a una persona que es de China? Entonces ustedes deben de evitar por todos los medios que en sus métodos muestren errores, muestren mensajes. ¿Sí? Muestren mensajes. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Si se lo dan a una persona que no habla inglés,
no habla español, que no habla chino, ¿sí? Entonces van a tener un serio problema. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, pues simplemente que el mensaje se lo agregues aquí y simplemente mandes a llamar al método, ¿sí? Y ya está. ¿Y qué va a pasar después? Que cuando la persona quiera utilizar tu API, tu código, entonces, por ejemplo, 1, 100, 1, 100, 3, entonces nada más vea estos numeritos, ¿sí? Y ya está. Punto número 2. Pueden agregarle mensajes tipo documentación. Osvaldo, ¿y cómo se agrega? Bueno, los mensajes tipo documentación se hacen de la siguiente manera. Diagonal, 2 asteriscos y un enter. Y si se dan cuenta que esto lo menciona o muestra param, entonces yo puedo decir método que muestra las calificaciones de los estudiantes. Y por ejemplo, aquí donde dice param, ustedes pueden poner, por ejemplo, arreglo que almacena valores de tipo entero. Y si se dan cuenta, ya no muestra nada más. Y si yo, por ejemplo, me voy aquí y muestro calificaciones, ven que aquí muestra esto. Método que muestra las calificaciones de los estudiantes. Parámetros, calificaciones, arreglo que almacena valores de tipo entero. ¿Sí? Algo parecido a esto. Ahora, hace ratito yo les mencioné que aquí puede existir un error al momento de que nosotros podamos agregar valores, letras y nos genere un error. ¿Cómo yo puedo solucionar eso con un método? Bueno, si se acuerdan, yo les dije que existían 2 tipos de métodos. El método que es que regresa nada y métodos que pueden regresarte un valor. Por ejemplo, public static. Y en vez de void puedo agregar boolean, puedo agregar int, puedo agregar char, puedo agregar string, puedo agregar integer, puedo agregar lo que sea, ¿sí? Dentro de los datos primitivos y no primitivos, ¿sí? En este caso, yo lo que voy a hacer es regresar un boolean, porque yo lo que quiero es que me regrese falso o verdadero en caso de que el valor que yo quiero agregar me regrese de que entonces yo estoy agregando letras y no números, ¿sí? Entonces voy a decirle public static boolean valida entrada por consola. ¿Qué voy a recibir aquí? Un entero de tipo, un entero dato. Vamos a ponerlo así. Oye, ¿me está dando error? Sí, te está dando error porque no estás diciéndole nada, no estás regresándole nada. Esa es la diferencia entre este y este. Como es un void, no te retorna nada, no te causa problemas. Pero este sí. ¿Por qué? Porque está esperando una respuesta, que le retornes algo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, yo lo que voy a hacer aquí es utilizar algo que se le conoce como un try catch, ¿sí? Se los voy a hablar por encimita, ¿sí? ¿Qué pasa con el try catch? ¿Sí? Ahorita vamos a validar este dato, ¿sí? Déjame, me acuerdo cómo era. Aquí era un string, si no mal me acuerdo. Déjenme acuerdo. Sí, aquí es un string. Es un string de un dato, ¿sí? Y esto de aquí, ¿sí? Necesita regresarme algo. ¿Qué voy a agregar aquí?
Voy a decirle que sea integer.parseInt. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que esto no se los expliqué a ustedes, pero bueno, ¿qué es lo que le estamos diciendo con esto? Esto va a decir que me vas a regresar, ¿sí?, un dato de tipo que es un string y me lo vas a convertir en un entero. Pero yo, ¿cómo voy a saber que esto es un entero? Bueno, retórname true. Con que a mí me retornes true, me estás diciendo que eso es un dato, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo aquí tengo un error? Existe un number format exception, que es un error de formato de número, y retorno un false, ¿sí? Aquí me dice que puedo reemplazar eso por un integer.value o puedo regresar eso por un valor de una nueva variable. Ok. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejarlo de esa manera. ¿Sí? Es la forma más fácil que existe para validar este tipo de datos. ¿Sí? Tum, tum, tum. Dame un momento. Dame un momento. Dame un momento. Pero sí, esa sería una forma prácticamente para validar los números. ¿Sí? Y esto, pues simplemente va a pasar por acá arriba. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí. Que esto puede pasar por aquí. Y se van a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo valido después? Bueno, habría que castearlo, como mencionó el compañero Rafael. ¿Sí? Habría que castearlo. Habría que mencionar aquí, ¿sí?, que qué opciones, ¿sí?, vas a hacer un string, ¿sí? O bien que pasara por este try catch. ¿Sí? Por ejemplo, puedo aquí cambiar opciones por un string, así, y aquí decirle ss.next, ss.next, y después preguntar, si valida entrada a consola, pasa opciones,
Si es un valor numérico, ¿sí? Si es un valor numérico, entonces yo tendría que convertir ese valor. Yo tendría que convertir ese valor y castearlo, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, bueno, esto puedo pasarlo a un entero, puedo decirle string opción, ajá, opción, opción, ¿sí? Y aquí abajo decirle que opciones va a ser igual a integer.parseInt de una opción. Y después pasar ese if a sí mismo, ¿sí? Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Va a preguntar, por ejemplo, else, puedo decirle aquí en un south, el valor que agregó no es un número. Y vamos a corroborarlo aquí. Entonces, si por ejemplo agrego letras, me dice, oye, el valor que agregaste no es un número. Pero ya se rompió lo demás, ¿sí? Entonces, al romperse, ¿sí? Al romperse, ¿sí? Está esperando una opción. No es cierto, al romperse, esto de aquí tendría que meterse al apartado de las opciones. Ajá, y así. Entonces, por ejemplo, si agrego texto, el valor que agrego no es un número, hasta que yo agregue un 1. Por ejemplo, aquí agrego un 100, aquí agrego un 1, un 100, un 3, un 2, promedio general así. Y eso prácticamente sería todo. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí vimos o matamos dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Vimos el tema de los métodos, por el momento se lo estamos viendo por encima y vimos este ejemplo que les puede costar a ustedes una semana y lo hicimos ahorita en menos de media hora. Espero no haberlos dormido, pero bueno, solamente quiero que me confirmen si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja. Pero bueno, prácticamente de esto sería todo por la clase del día de hoy. Hoy sí traté de tomar por lo menos hora y media para que más o menos tratáramos de entender el tema con claridad. Tenía planeado hacer esto desde la clase pasada, pero he tenido muchos apures con lo de la universidad. Y pues por lo menos que estas últimas dos clases sí sean tomando casi las 2 horas. En el apartado de aquí, antes de irme, se van a preguntar, bueno, ¿y ustedes cómo funciona el try catch? Bueno, aquí va un punto interesante. El try catch es un bloque de código que nos va a permitir escapar errores que nos ocasionen código. Por ejemplo, aquí hicimos un método que nos regresa un valor booleano y este método dice que
que quiere regresar un valor booleano, ya sea verdadero, ya sea falso. Y se le pasó un dato, que es una cadena de texto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Va a pasar este string y va a meterse a este integer.parseInt, ¿sí? Y se va a preguntar, bueno, esto es un entero, o tiene enteros. Sí, tiene enteros. Entonces, cuando pasa y dice, ok, si hay números y nada de letras, entonces se mete un return y dice que esto me va a regresar un valor booleano verdadero. Es lo único que me va a regresar el método. Por eso es que aquí se pregunta, oye, la validación de entrada consola, si es un entero, sí, me regresó un en verdadero. Ah, bueno, entonces métete dentro y pregúntame entonces si las opciones que agregó el usuario pues corresponden a lo que yo quiero, ¿sí? ¿Qué pasa si agrega números y una letra? Bueno, ya no pasa este return, ¿sí? Se va a quedar aquí porque te mandó un error. Entonces, antes de que muestre este error en consola, y dice, esto es un error, pásalo por el catch y mándame o verifícame qué tipo de error es el que está mostrando. Por ejemplo, ¿yo cómo sé qué tipo de errores puede mostrar? Por ejemplo, voy a generar un error así muy por encima. Por ejemplo, que aquí agregué letras, ¿sí? Pero dice, oye, dice que el valor que mostraste no es un número. ¿Cómo puedo saber yo que esto es un error? Bueno, vamos a hacer un truquito. Voy a mostrar en un SOUT una excepción o el error de la excepción. ¿Cómo me traigo el error de la excepción? Si vemos el catch, también funciona como si fuera un método. Y recuerden que aquí está mostrando el error y está mostrando esta E, que es una excepción. Entonces nosotros no sabemos qué tipo de error nos está mostrando. Entonces yo puedo traerme en el NN, E punto, y puedo meter el get message. Y dice, retorna el detalle del mensaje, ¿sí? De esta cadena en este distribuable, ¿sí? Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer ahorita. Voy a mostrar este SOUT, voy a imprimir, y si yo, por ejemplo, hago esto, dice, oye, que esto es un for input string das fh, o sea, es lo que trajo esto de aquí, no nos sirve. ¿Cómo me puedo traer el mensaje? Esto notifica que es un hilo simple que muestra este objeto en el monitor. Dice imprime, a ver, vamos a intentar con una simple. Es que me acuerdo que había un método que mostraba la parte del error. Solamente, aquí está. Dice Java Lang Number Format Exception para el input de la cadena que tú agregaste. Entonces, fíjense aquí que no me importa nada de lo que yo puse. Lo único que me importa es qué error fue el que me mostró. ¿Sí? Entonces menciona, estás regresándome un number format exception. Esto se los pido no de tarea, sino que investigan los tipos de errores que existen. O si no, se esperan hasta que el compañero Adrián se los explique. Entonces, copio esta clase, ¿sí? Copio esta clase y la pego aquí. Entonces ya puedo borrar esto, ¿sí? Ya puedo borrar esto. Y entonces simplemente si muestro letras, entonces dice el valor que agrego no es un número, pero entonces ya no habría necesidad de saber, ¿sí?, qué tipo de error me mostró. O a lo mejor sí, puedo decirle un .getMessage, qué tipo de error fue el que me mostró, por qué me estás mostrando este error. Que a lo mejor yo me equivoqué en algo. ¿Sí? Por ejemplo, que muestre letras. Y vean que aquí dice, para el input de la cadena, que fue la cadena que nosotros agregamos aquí. Hay un error, sí, porque agregaste letras y yo te estoy pidiendo números. ¿Sí? Y abajo en el else menciona, el valor que agrego no es un número. ¿Sí? Detalles, sí. Que esto va a servir siempre y cuando no haya un error
Cuando esto no tiene un error, entonces se puede ir directamente a la línea de abajo y regresar un verdadero. Y si esto nos regresa un error por lo consiguiente de que agregaste letras, ya no pasa al return, sino pasa al catch, donde toma el error de la excepción, por ejemplo, que es el number format exception. ¿Sí? Y después manda un south, ¿sí? En donde dentro de este south simplemente le estamos diciendo qué mensaje es el que estamos agregando y nos regresa un false. ¿Sí? Sí, de hecho, no sé si el compañero Adrián se los pueda compartir. No sé si anda por aquí. Profe, también se podría modificar el out del system, ¿verdad? ¿Mande? Para mostrar que es un error. O sea, en vez de que sea system out, que sea system.r, ¿no? Ah, también el system.r. Sí, sí. Ahorita que lo acabas de mencionar. Es cierto. Es el error. Y... No sé, todo igualito como estaba, solamente se le cambia, en vez de sí, out, r nomás. sí, sí, sí. Ah, solo cambia las letras a rojo. Pues sí, porque se muestra un error. Pero bueno, ¿dónde les puedo subir el código? Me ¿Por pasas dónde? el zip y yo lo comparto en un repo de GitHub. Ah, gracias.